Saludos, mi nombre es Sergio Zulbarán y en esta oportunidad vamos a hablar de la notaría pública. La notaría pública es una institución donde se da fe pública de los actos y contratos que se realizan ante ella, así como de autenticar documentos y otorgarle carácter oficial. En general, las notarías públicas son responsables de garantizar la legalidad y autenticidad de los actos jurídicos que en ellas se llevan a cabo. Además, suelen ser el lugar donde se tramitan y se formalizan diversos tipos de documentos legales, como son las escrituras públicas, los poderes notariales, los testamentos, entre otros. Las diferencias con las notarías públicas en Venezuela con otros países, tenemos que las notarías públicas en Venezuela, al igual que en otros países, cumplen funciones esenciales en relación con la certificación y autenticación de documentos legales, así como de la formalización de actos jurídicos. Sin embargo, existen algunas diferencias específicas de diferentes países, es decir, de las notarías públicas en Venezuela con otras naciones. El concepto de notario público, tenemos que el notario público es un funcionario público que está autorizado por el Estado para dar fe de actos y contratos y para otorgarle carácter oficial a los documentos legales. Entre las atribuciones que tiene el notario público tenemos la siguiente: autorizar los actos jurídicos. El notario público puede autorizar y dar fe de actos jurídicos, así como a los contratos, a los testamentos, a los poderes notariales, entre otros. Autenticar documentos. Aquí el notario público puede autenticar documentos otorgándole el carácter oficial y la fe pública. Asesorar sobre aspectos legales. El notario público puede brindar asesoramiento legal en relación a los actos y contratos que él autoriza. En relación a las obligaciones del notario público, el notario público tiene las siguientes obligaciones, como son actuar con imparcialidad. Aquí todo notario público debe actuar con total y absoluta imparcialidad y objetividad para garantizar la legalidad y la validez de los actos que él autoriza. Cumplir con las normas legales. Por supuesto, el notario público debe cumplir con lo establecido en la ley y las regulaciones que rigen su función, asegurándose de que los actos que autoriza cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Conservar la confidencialidad. Aquí el notario público debe mantener la confidencialidad de la información a la que tiene acceso en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, algunas de las prohibiciones que tiene el notario público son las siguientes: ejercer influencia indebida. Aquí el notario público no debe ejercer influencia indebida sobre las partes involucradas en los actos que él autoriza. Actuar en conflicto de interés. El notario público no puede, en este caso tiene prohibido totalmente actuar en situaciones en las que exista un conflicto de interés, lo que puede comprometer su imparcialidad y objetividad. Autorizar los actos ilegales. El notario público no puede autorizar actos o contratos que sean contrarios a lo establecido o que infrijan, establecido en la ley, o que infrijan en derecho de tercero. En relación al concepto de la función notarial es la actividad que desempeña el notario público como funcionario público autorizado por el Estado para dar fe de los actos y contratos, así como para otorgar el carácter oficial a los documentos legales. Entre las principales características que presenta la función notarial tenemos la siguiente: en primer lugar, la autenticidad. Aquí el notario público certifica que la autenticidad de los actos y documentos que autoriza, otorgándole el carácter oficial y fe pública. La imparcialidad. Aquí el notario público debe actuar con total imparcialidad y objetividad, que las partes involucradas en los actos que autoriza sean tratadas de la manera más equitativa. La legalidad. Aquí el notario público verifica que los actos y contratos cumplan con los requisitos establecidos en la ley, garantizando su validez y la eficacia jurídica. La confidencialidad. El notario público está obligado a mantener la confidencialidad de la información a la que tiene acceso en el ejercicio de sus funciones, protegiendo la privacidad de las partes involucradas. En resumen, podemos decir que la función notarial
es fundamental para la seguridad jurídica y para la protección de los derechos de las personas en el ámbito de los actos y contratos jurídicos, contribuyendo a la prevención de fraudes y conflictos legales. Por su parte, la función notarial en la doctrina ha sido ampliamente estudiada y analizada en la doctrina jurídica. A continuación mencionaremos algunos principales enfoques, como son la fe pública, que esto implica que los actos y documentos autorizados por el notario público tienen una presunción de veracidad y autenticidad, lo que brinda, por supuesto, seguridad jurídica en las partes involucradas. Y la instrumentalidad, que tiene como finalidad principal la instrumentación y la formalización de actos y contratos. El notario actúa como un intermediario imparcial y neutral, garantizando que los actos cumplan con los requisitos legales y sean válidos y eficaces. El control de legalidad, aquí el notario se asegura que el control de legalidad realizado por él contribuye a evitar los posibles fraudes o vicios en los actos jurídicos. La prevención de conflictos, aquí el notario público asesora a las partes sobre las implicancias legales de los actos que van a realizar, brindándole en este sentido seguridad y evitando posibles litigios en el futuro. La publicidad es importante también porque aquí esta contribuye a la transparencia y a la difusión de la información jurídica. Seguidamente, la fe pública notarial es un elemento esencial en la función notarial que otorga la credibilidad y autoridad a los actos y documentos autorizados por el notario, brindando a su vez la seguridad jurídica a las partes y contribuyendo a la prevención de conflictos legales. La fe pública notarial tiene una serie de implicaciones importantes, como son la autenticidad. Esto significa que las partes pueden confiar en lo que se ha documentado, que es fiel a la realidad y que cumple con los requisitos legales. La seguridad jurídica, por su parte, esto contribuye a prevenir posibles conflictos legales y además protege los derechos de las partes involucradas. La presunción de legalidad, esto significa que salvo pruebas en contrario, se considera que todas las acciones o los procesos llevados por el notario cumplen con la normativa legal vigente. Esto ha sido todo a la exposición. Muchas gracias.